Bien, ¿se ve ya en el término de pantalla completa? No, se ve compartiendo diapositiva normal. Ok, deme oportunidad, sí. Sí se ve esto así. Muy bien, ¿ya lo pueden ver en forma completa? Todavía se ve igual compartiendo, pantalla, maestro. Bueno, las diapositivas normal. Ok, es que denme oportunidad porque no me está abriendo la presentación así como tal. Em, Denme nada más oportunidad un segundo y déjenme hacer un ajuste, ¿sí, por favor? Gracias. ¿Ya la tienen a la vista completa? Es correcto. Sí, ahora hice un cambio, ¿se ve el cambio que esté haciendo? No tiene la definición de la Real Academia Ok, Española. sí, pero sí se ve cómo voy cambiando de Ya, la ahorita ya carátula está en demás. su presentación, conferencia. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Bueno, el tema de esta noche que quiero platicar con ustedes y hacer algunos comentarios es en relación a una problemática que se presenta muy frecuentemente en el estado de Puebla, en el país, pero que no es un fenómeno que únicamente pueda circunscribirse al país, a México. Es decir, tenemos una problemática que se da o un fenómeno que se da en la sociedad que abarca no nada más América, Latinoamérica, sino también se presenta en Asia, en África, ya menos en la actualidad en Europa, pero tiene sus antecedentes en Europa. Es decir, estamos hablando del fenómeno de los linchamientos y lo vamos a vincular con los aspectos jurídicos de lo que puede ser la participación de los delitos en las muchedumbres y la apología del delito. Entonces, partamos a este concepto. La Real Academia Española de la Lengua nos comienza a hacer un señalamiento de que el término o el verbo linchar es ejecutar sin un proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo. Este es nuestro primer punto de partida. O sea, gramaticalmente entonces queremos hablar de que un linchamiento va a ser una ejecución. El término ejecución, desde una perspectiva penal, es privar de la vida a alguien. Hoy en día hemos cambiado, o los medios de comunicación han trastocado la palabra ejecución y hoy lo manejan como un ataque directo. No tratemos de disfrazar con palabras un fenómeno que de por sí ya es muy grave y que no se puede ocultar. Ejecutar entonces es privar de la vida a una persona, pero sin que exista un proceso y esto implica que no hay un tribunal previamente constituida que realice un juicio, desahogue pruebas, lo encuentre responsable. Y también nos vamos al extremo de que en un país como México, donde está prohibida la pena de muerte, ese proceso o esa ejecución sí se lleva a cabo de matar a alguien, pero no en manos de una autoridad, sino de un grupo de personas que solamente por una idea, un rumor, una falsa percepción de la realidad,
toman a una persona y la matan, acusándolo de un hecho delictivo. Los diccionarios de la Real Academia Española, de la lengua española, nos hacen un señalamiento de que los linchamientos se pueden producir a veces de manera espontánea, y esto es un fenómeno que nos va a permitir conocer que interactúan muchas áreas de estudio: la psicología, la sociología, la antropología, y principalmente en este caso, los motivos sociológicos concretos son aquellos que nos van a crear una conmoción social ante un hecho que la propia sociedad va a desplegar. Primero, se cometió un delito contra nosotros, pero nosotros vamos a cometer un delito, aunque en la percepción de esa población, ellos no estén cometiendo un delito. En otras palabras, ellos están pensando que están haciendo justicia. Sin embargo, dice, también puede producirse estos linchamientos por otras causas, no necesariamente por un efecto de una comisión de un hecho delictivo, sino también por motivos raciales, como los podremos ver, que se presentaron en Estados Unidos a través de figuras o de organizaciones como el Ku Klux Klan, el racismo que se dio en el periodo de la Alemania nazi, donde se perseguían a las personas de origen judío, los motivos religiosos que se han presentado en mucha parte de la historia, desde las cruzadas, el hecho de hablar de la reforma, la contrarreforma, hablar del proceso de la Santa Inquisición, el Tribunal de Santo Oficio, etcétera, etcétera. También pueden producirse los linchamientos incentivados o motivados por ámbitos políticos. Esto lo vemos muy frecuentemente en algunas poblaciones donde ciertos sectores de gobierno, tomando una bandera de defensa de la población, incitan a que vayan y ataquen a sus adversarios o a quienes no comulgan con las ideas políticas. Esto nos ha traído como consecuencia, entre muchas otras cosas, que ciertos grupos de interés que pueden estar económicamente en la sociedad, en el gobierno, puedan planificar, que esto es lo más grave, hacer una planificación de los actos que van a terminar en el linchamiento de una o de varias personas, acusándolas en muchas ocasiones de falsas conductas. Esto es parte de ese fenómeno de los linchamientos que tenemos que ver. En sí, el término o la palabra linchamiento puede provenir, según la mayoría de los autores, o deriva de, en primer momento, del apellido irlandés Lynch. Y de ahí existen dos teorías al respecto. La primera teoría nos habla de James Lynn Fitzstephen, que fue alcalde de Galway en Inglaterra, en Irlanda, durante el siglo XV. Esta persona pasa a la historia o se hace famoso cuando en 1493 promovió e incitó al ahorcamiento de su propio hijo tras haberlo acusado del asesinato de un visitante español. Puede ser que a la luz ya de un análisis jurídico, no necesariamente haya sido un caso que ameritaba o que hubiese sido propiamente un fenómeno de un linchamiento como lo tenemos. Pero en la motivación de pedir a la población que respaldara la muerte del hijo por el asesinato es el primer gran antecedente que nosotros encontramos en esto y que nos va a derivar hacia el sentido moderno de este término. La segunda referencia, que viene del término o linchamiento por el apellido Lynch, se va a referir a Charles Lynch, un juez de paz en el estado estadounidense de Virginia en el siglo XVII. Esto es, en el año de 1780 ordena la ejecución
de un grupo de personas que ellos denominan como una banda conservadoras o Tories, sin dar opción a un juicio. Este es el primer gran elemento constitutivo de una conducta que nos va a dar el linchamiento. No hay un juicio para poder establecer por una autoridad competente la medida o la sanción que va a generar la ejecución, esto es, la privación de la vida de las personas. Podríamos decir que están tomando la justicia por propia mano, que eso es parte de la visión que vamos a ir encontrando de este concepto de linchamiento. Pero tenemos entonces estas dos primeras visiones sobre el origen de la palabra y del término linchamiento derivado del lynch de estos dos personajes históricamente que se tienen. De este segundo personaje, Charles Lynch, se denominó la acción como la llamada ley de Lynch, es decir, la gente aplicaba en casos extremos argumentando que en el sistema judicial anglosajón las decisiones de un juez, que Charles era un juez, crean el derecho. Es decir, lo que un juez en el sistema anglosajón dice se convierte en un precedente, lo que para nosotros es un equivalente de un sistema de jurisprudencia que creamos. Es decir, una interpretación que se hace de la ley a un caso concreto. Cuando existe una laguna u obscuridad en el texto legal. Para los estadounidenses, para ese sistema anglosajón, lo que el juez determina es el hecho de que constituye ya la forma como se debe de resolver cualquier caso semejante al que se haya presentado. Si entendemos entonces que al grupo de bandidos o personas que consideraron como delincuentes se les pudo privar de la vida sin que haya un juicio, pues entonces por eso la famosa ley Lynch empezó a propagarse grandemente entre toda la región de los Estados Unidos. Más adelantito vamos a ver cómo impactó en algún momento, principalmente en la zona del oeste o esas tierras que empezaron a conquistar después de dejar perfectamente el asentamiento de las colonias originarias y que constituye la primera base de los Estados Unidos en su expansión hacia el centro y hacia el oeste de los territorios, cómo va a ir cambiando y van a ir tomando estos extremos. A partir entonces de este término Lynch Law o de la ley Lynch, comenzó a utilizarse para designar la práctica de los cazadores de hombres. Es decir, personas de raza blanca del sur de Estados Unidos que se empezaron a organizar en cierto tipo de grupos o de patrullas civiles para capturar a supuestos maleantes que se tenían. De ahí viene también esa referencia a los llamados cazarrecompensas que se tienen en una figura en donde la autoridad, sin emitir un juicio nada más, ponía el precio a la cabeza de una persona. Y si la comunidad lo encontraba, la comunidad lo podía presentar vivo o lo podía matar. El caso es que justificaban que llegaban con el hombre o con el cadáver de la persona para decir se ha hecho justicia, aún sin que hubiera una resolución de una autoridad. Eso fue entonces lo que empezó a crear esa visión de que las personas no necesitaban ya de la autoridad. ¿Para qué quiero la autoridad? Y en esos tiempos también entendamos que en la conformación de los Estados Unidos y de muchos otros lugares en el mundo no había una estructura judicial que pudiera estar en distritos, en municipios, en zonas donde rápidamente pudieran tener el acercamiento a un juez y este pudiera resolver sobre la problemática que se tenía. Entonces, al decir, nos falta esto, pues no podemos dejarlo en libertad y podemos tomar la razón que a nosotros mejor nos parezca. Ahora, la historia del linchamiento como tal es muy antigua. Podemos partir de la base de que
las muertes por lapidación van a ser el antecedente más antiguo que nosotros tenemos. Podemos nosotros encontrar entonces, principalmente en referencias a los pueblos como los hebreos, en el libro de la Biblia, hablando en muchos de los pasajes del Antiguo Testamento, en el Pentateuco, que cuando las personas llegaban a cometer un delito y alguien les señalaba, toda la comunidad entonces podía tomar partida en la ejecución de alguien. Hablemos, por ejemplo, en los casos de, en una creencia muy religiosa, la blasfemia o el adulterio que se podía dar entre los hebreos. Las personas, una vez que eran señalados, sin que mediara una justificación más que la acusación hecha por alguien, congregaban a toda la comunidad y la persona que resultaba el acusador o el ofendido era el primero que tenía que tirar la piedra. Así es que en el momento en que se arrojaba una piedra, toda la población tenía la obligación de participar en ello. Es decir, estamos hablando aquí de que una muchedumbre ha generado la ejecución o la privación de la vida de una persona. Esto no nada más fue parte de lo que se dio en los pueblos hebreos, también los linchamientos o las lapidaciones se dieron entre los romanos, entre los griegos, entre los sumerios, en los babilonios, en los persas, en muchas regiones se presentaba este tipo. Aquí inclusive en la América precortesiana también se dieron elementos de esa naturaleza. Los grupos sociales, principalmente en Europa, también al paso del tiempo se fueron generando la idea de conservar este tipo de justicia social, entrecomillada. Así es que cuando identificaban a una persona que había cometido un delito, pues la apedreaban hasta matarla. En muchas de las formas que nosotros podemos conocer del linchamiento. Algunas de ellas era cavar una fosa, poner a la persona y todos desde una parte superior empezarle a arrojar piedras. No tenía punto de escape alguno porque estaba en una fosa y pues ahí prácticamente nadie fallaba. Pero podía correr en algún momento y les costaba más trabajo, ¿no? Una variable de la lapidación era, si no era una fosa, simple y sencillamente en el terreno cavar un hoyo, introducir a la persona hasta la cintura, taparla, entonces quedaba semienterrada, no podía moverse y todos a su alrededor, es decir, a la altura de la persona, podían arrojar la piedra. Entonces él solamente se podía cubrir algunos segundos la cara, la cabeza, pero iba a perecer por la serie de agresiones que se estaban dando. La herencia romana fue generándose y en el periodo feudal, con la mezcla que se da entre la ley romana y a través de la eh, disposición de Constantino I para declarar oficialmente al cristianismo como religión del Estado romano, pues entonces vamos a encontrar ahí una fusión de los contenidos, tanto jurídicos, culturales, sociales, de lo que se iba a entender. En el feudalismo hablamos de que la ley, el delito que se iba a señalar, al tener una mezcla con la religión, entonces nos da por resultado que toda conducta delictiva pues iba a ser equiparable al pecado. Y el pecado, conforme a las disposiciones de la Biblia, en muchos casos tenía que ser sancionado con la muerte. Así es que eso nos da pie a que se puedan crear muchas prácticas para los linchamientos. Es decir, las acusaciones contra personas que o no profesaban la religión cristiana o
podían tener alguna otra manifestación que a los religiosos no les pareciera. Hablemos de alguna blasfemia, de alguna herejía, de no aceptar las condiciones de la propia iglesia. O también podremos nosotros quizá especular un poco en el contexto de que pudo haber personas que se dedicaban a cuestiones de ciencia y que en ese desarrollo, al no entender los fenómenos que se estaban creando, pues fueron acusados. ¿De qué fueron acusados? Pues principalmente eran acusados de aspectos de hechicería, de brujería. Y ellos, ¿cómo iban a ser señalados? Pues se les infundía a la población el temor de tener a una persona con un pacto con el mal, con las fuerzas obscuras contra la humanidad, todas esas fuerzas que atentan contra Dios, y por ello entonces se les facultaba para que tomaran las decisiones y combatieran el mal con el alcance que ellos podían tener. Uno de estos alcances era las figuras de tener tanto a las personas en el linchamiento bajo el contexto del ahorcamiento o de la hoguera. Previa, como hacemos el señalamiento, de la tortura que podemos tener para buscar esas confesiones que pretendían lograr o justificar de alguna manera un sistema jurídico que se tenía. Esto es lo que propiamente pues, nos da los antecedentes del sistema inquisitorio, donde las formas que se tenían de la autoridad que investigaba, que enjuiciaba y que ejecutaba, pues estaban unidas en una sola persona y propiamente en manos de personas de una religión, del cristianismo, que pues tergiversaron la visión de lo que verdaderamente era la religión con ciertos intereses. Un ejemplo muy característico, pues aquí lo podemos citar, fue el caso en Francia de Juana de Arco, que una mujer, heroína francesa, pero que fue acusada de bruja y quemada en una hoguera por orden de un obispo a petición de el ejército que estaba invadiendo Francia, que eran los ingleses, ¿no? La historia hoy en día pues ha retratado de reivindicar la acción de Juana de Arco, inclusive hasta fue canonizada, pero pues en su momento sufrió las consecuencias de ese pensamiento de privar de la vida a alguien sin tener un juicio en ello. Esto entonces nos lleva a que teníamos ejecuciones públicas al por mayor y que lo peor del caso es que eran apoyadas desde los más altos niveles de poder. ¿Qué implica eso? Los nobles, las personas de la religión, permitían que la sociedad entrara en una condición de barbarie y sin que ellos, esos grupos de poder, se inmiscuyeran o se mancharan las manos, si así queremos hablar coloquialmente, pues permitían que la población eliminase a todos sus enemigos. ¿Por qué? Porque soltaban un rumor, creaban un rumor y esto pues nos daba por resultado que las personas fácilmente eran criminalizadas por esas tendencias religiosas, políticas o por manifestaciones que en su momento se consideraban pecaminosas, ¿no? No había un juicio, todos eran sentenciados a la muerte. Y en algunos de los casos eran por vía de un verdugo, pero en otros eran entregados a la población. Asusaban a la población a que ellos tomaran la decisión de matar a alguien. Y vamos a conocer ese fenómeno, cómo se va dando. Y no perdamos de vista esto que les estoy señalando, porque es un elemento psicológico interesante. Cómo altos niveles de poder pueden empezar a introyectar tendencias a las personas. Es decir, los comportamientos de alguna manera sabemos tienen que ser inducidos o encausados en muchas ocasiones para obtener los resultados que se quiere. Esa es una manipulación que nosotros debemos
de considerar, que hoy en día podríamos tomarla bajo los aspectos de la visión de la teoría del delito como personas que pueden inducir o compeler a otras para poderlo hacer, ¿no? Esos autores intelectuales que tenemos y que sí tienen una responsabilidad, pero que en el momento en que estamos hablando históricamente de la final de la Edad Media, principio del Renacimiento, bueno, pues no se entendía de esa manera. Los tribunales, por ejemplo, en Alemania, en esa Alemania medieval, pues imponían castigos que implicaban forzosamente linchamientos. La horca de Halifax, es decir, la ejecución de los culpables, de robos valorados en una cantidad determinada, los también antecedentes de Cooper en el juicio tras una ejecución en los distritos fronterizos de la Inglaterra, es decir, toda Europa se iba mezclando con estas condiciones. Y nos acontece lo que les señalaba hace unos minutos, ¿no? Hablar de casos de una policía que a veces era religiosa, como la policía de la llamada Santa Hermandad en la España medieval. Y los llamados pogromos, es decir, aquellas venganzas contra los judíos. Un pogromo es esa condición de permitir la persecución y las matanzas contra los judíos que se dieron en la parte del Renacimiento europeo. Por ejemplo, recordemos cómo fueron los judíos expulsados de España y de varias comunidades, despojados, y que tuvieron que emigrar muchos hacia la zona de América. Pero también que se mantuvo la parte de los judíos, cómo emigran a Rusia y tras la llegada, o se quedan en Europa, y tras la llegada de los sistemas fascistas, pues empieza a haber esta persecución tanto de judíos en Rusia, en Polonia, y en todos esos casos siempre estamos hablando de autoridades legalmente constituidas que incentivaban a crear ese odio. Si estamos viendo, entonces, lo que nos decía originalmente la definición o el concepto de linchamiento, que no nada más atenta contra el que hizo un delito, sino también puede estar dirigido de manera muy específica hacia aquellas personas que tienen diferencias políticas, religiosas o raciales de otra naturaleza. Y que cuidado con lo que estamos a veces viviendo en estos días, no nada más en el país, sino en el mundo. ¿Por qué? Porque se está repitiendo otra vez el ciclo. Estamos viendo cómo hay quienes están tratando de crear una polarización social que lleve a veces a tener enfrentamientos por muchas de las causas y por la manipulación que vamos a ver en el concepto de la llamada linchamiento digital que tenemos. Con esas condiciones de ir creando en la población esa idea de que ellos son quienes deben de estar pendientes, se crea lo que llaman la justicia vigilante, que se ha practicado durante muchos países en condiciones siempre inestables, creando grupos organizados que a veces complementan o refuerzan los procesos legales o que pretenden llenar vacíos donde no existe una justicia institucional. Esto es mucho riesgo porque también esas condiciones pueden dar históricamente a la creación de actos de genocidios que hemos visto en muchos lugares del mundo, en Asia, en África, en parte de Sudamérica, que se han ido generando, ¿no? A través de decir, tu población tienes el encargo de que cualquier cosa que veas que rompe tu statu quo, entonces tienes esa autorización de frenarlo y de acabarlo. Si yo no puedo como Estado, como gobierno, crear eso, entonces te delego a ti un poder. Y esto hablamos por eso informalmente, porque legalmente pues sabemos que está prohibido, pero lo que a veces se permite hacer y que pasa a un lado de que la autoridad dice no ver, no saber o desconocer y que va a investigar, ¿no? Cuando en muchas ocasiones sabemos que ellos son
quienes crean estas condiciones para desarrollarse. Un autor como es Eduardo Galeno, en un libro que se llama Patas arriba, la escuela del mundo al revés, nos hace los señalamientos de hechos como en las grandes esferas del poder se podía crear este fenómeno de los linchamientos cuando alguien no era conveniente a ello. Y nos cita el caso de los llamados reyes católicos de España, Fernando e Isabel, cuando en el año 1474 ordenaron quemar vivos a los culpables del pecado de sodomía, que hasta entonces morían a pedradas o colgados en la horca. Vean aquí entonces cómo quienes estén en contra de las personas por alguna diferencia ideológica o demás, pueden tomar la decisión de motivar, no nada más a que venga la ejecución, sino empezar a crear una figura que es los linchamientos bajo una denominación muy específica o un proceso de ejecución. Voy a esto. Históricamente dijimos que el primer antecedente de los linchamientos era el hecho de morir en lapidación, es decir, morir a pedradas. Después se les ahorcaba, pero se instituye una tercera forma que hasta nuestros días tiene un simbolismo muy especial, que es el uso del fuego. Analicen ustedes las condiciones y las noticias que se dan siempre sobre hechos de linchamiento y en más de un 70% está presente el fuego, es decir, quemar a las personas, sea que lo logren y la muerte se produzca o que generen lesiones o bien que nada más quede en la intención quizás psicológica hacia la víctima del linchamiento de te voy a quemar. ¿Cuántas noticias no vemos de procesos en los cuales a las personas se les rocía con gasolina y se les amenaza con prender fuego? ¿Por qué? Porque el fenómeno del fuego, de alguna manera, en un simbolismo puede crear purificación, destrucción del mal, fuerza, poder, el deseo manifiesto, el éxtasis de alguien que tiene una intención de crear, pero que también nos va a generar un proceso también interesante que va a ser cuando las personas empiezan a ser quemadas y venga ese cuadro dantesco de ver el sufrimiento de alguien que se está quemando y empieza a tener el terror y surge el elemento de conmiseración hacia esa persona, entrecomillado un arrepentimiento. Pero el quemar a alguien es como destruir el mal de un todo a todo. Ese elemento psicológico, simbólico, no lo debemos de perder de vista en ello. Y es a través de este pasaje de los reyes donde se empieza a crear esta condición, porque ya no era únicamente contra las brujas o contra las personas que ejercían una sodomía, sino contra todo aquel que pueda representar algo que al grupo gobernante o a los gobernantes no les parezca. Entonces, ellos, para no perder un estatus, permiten que la población pueda hacer ese tipo de cosas. Para el año de 1532, Carlos V de Alemania, Carlos I de España, pone en práctica una nueva disposición del Código de Leyes conocidos como las leyes carolinas o de procedimiento para los juicios en crímenes capitales. Es decir, capitales, recordemos el término, capital viene de caput, del latín caput, que es cabeza. Entonces, un delito criminal, o sea, capital, es aquel que
cortaba la cabeza. Por eso viene decapitación, ¿no? Quitar el caput, quitar la cabeza de una persona. En este tipo de códigos hablaba y trata de Carlos V, habla mucho de la hechicería, pero se hace el señalamiento que la hechicería debía de pagarse con la hoguera, cuando al menos se contaba con una restricción que debía de haber ocurrido un daño a través de la hechicería. Un procedimiento que para algunos juristas, y como lo señalamos ahí, para algunos príncipes, era demasiado clemente. ¿Por qué? Porque en la Europa del renacentista, ya del siglo XVI que se está presentando, hablar de la hechicería era nada más la acusación y era prácticamente como un dogma de fe. ¿Crees lo que yo digo que yo vi de que estaba haciendo, de que estaba hablando con un animal, de que estaba haciendo un bailable, de que estaba con el fuego, de que vieron unas sombras o X cosa? Entonces no era necesario más que hablar de un testigo y a través de un tormento, como pueden ser en esos procesos que se daba, pues obtener la confesión, ¿no? Y sabemos que la confesión, pues implicaba que si teníamos la misma, pues ya no era necesario hablar de otro medio probatorio. Para Carlos V decía, no, no nada más es la confesión del señalamiento, tienes que demostrarme que había causado un daño. Por eso, ante considerar que era una ley demasiado clemente y las personas no podían fácilmente ser linchadas, ser ejecutadas en la hoguera públicamente, muchos cambian y dicen que debería de regirse por una ley sajona, según la cual esos magos y las brujas podían ser quemados aun cuando no hubiesen causado ningún perjuicio. Es decir, nos vamos al extremo de que la carga de prueba ya no era necesaria, sino que la simple acusación de perjuicio, de práctica de brujería o de hechicería era suficiente. De eso, por ejemplo, nosotros tenemos antecedentes documentados que por lo menos en el tiempo que dura un proceso como la Inquisición desde el año 1500, 1520 hasta 1800, en Europa mueren bajo el concepto de la hoguera de acusados de hechicería más de 300,000 personas, la mayoría mujeres, la mayoría sin tener ningún juicio que lo señalaba. ¿Por qué? Porque era la misma población la que la tomaba y la ataba y la mataba, pensando que con eso las fuerzas del mal se podían disipar y quitarse de las poblaciones. Aun cuando no se hubiese causado nada, entonces era la simple acusación. Todo esto entonces, este tipo de jurisdicciones, es decir, de tribunales que aplicaban una ley benévola o una ley rígida, pues nos dan por resultado una confusión que es tan fuerte que ya no era posible hablar de la ley y el orden que se podía tener. Y esto entonces nos lleva al extremo de que la brujería en esos tiempos era considerado un crimen exceptum, es decir, un crimen extraordinario en el que el acusado, ojo, no podía defenderse. Rompemos todo principio de orden que una persona podía tener ante un proceso de una acusación de naturaleza penal. Era un crimen extraordinario. Entonces, poco probable que alguien se salvara cuando era acusado de brujería. No había medio alguno de defensa. Y pues era entregado a la turba, que en algún momento, pues por el miedo o por también la conjugación de otros factores, pues entonces se arrojaba a tratar de eliminar a esa persona. En los Estados Unidos, como les señalaba hace unos minutos, en el viejo oeste, el llamado robo de caballos, pues era castigado con la pena de muerte.
Luego de superar la esclavitud, el linchamiento fue un método de control racial que se fueron dando, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que Estados Unidos, pues, se empezó a colonizar con mucho de poblaciones que venían de esclavos de la zona de África, y bueno, pues ahí comienza todo a tener métodos de control de naturaleza racial. El problema de los linchamientos, ya en un sentido más moderno, pues se da en diferentes partes del mundo, ¿no? Uno de los casos más significativos es el que le ocurre al que fue presidente de Libia, Muammar Gaddafi, en el año 2011. Gaddafi, un coronel del ejército que da un golpe de Estado en la década de los años finales de los 60, 70 y se mantiene como un personaje que es muy carismático en su momento, pero también que fue colaborador de los Estados Unidos, de la CIA, y después corre la misma suerte que otro personaje también histórico que es muerto, que fue Saddam Hussein en Irak. Por una u otra condición, resultan ya ahora enemigos vinculados al terrorismo y es muerto en una rebelión donde es cercado y es totalmente linchado este personaje, ¿no? Después de haber sido alguien que tenía mucha presencia. Como les decía, autores como Briceño León, pues nos hacen el señalamiento que en muchos países de América Latina no existe legalmente una pena de muerte, ¿sí? O sea, en los países y más a través de las, los acuerdos que se han venido, las ratificaciones que se han hecho a la Convención sobre Derechos, de Reconocimiento de Derechos Humanos, se ha ido modificando los órdenes jurídicos y se tiende a eliminar las penas de muerte. México, a partir del año 2007, bueno, derogó de su constitución la pena de muerte que se aplicaba, decía el texto constitucional, al homicida, al plagiario, al incendiario, a todo aquel que creara una condición, al traidor a la patria. La eliminamos y la gran mayoría de los países de América Latina buscamos y no tienen legalmente la pena de muerte. Pero viene lo interesante. El derecho de matar bajo ciertas circunstancias es una noción que está arraigada en varias partes del continente. Entendámoslo de esta manera. A la sociedad se le dice legalmente la autoridad no puede matarlos. Sin embargo, en una interpretación, ¿qué va a suceder? Si las personas perciben y razonan o son manipuladas, la autoridad no los puede matar aun cuando cometieron una condición atroz, pues mejor entonces yo sí puedo matarlo antes de que llegue a la autoridad. ¿Por qué? Porque si no, lo van a dejar libre, hay corrupción, hay otros fenómenos. Entonces, antes de que se presente esto, yo tengo el derecho de matarlo, yo tengo el derecho de eliminarlo, sin que haya un juicio. ¿Por qué? Porque sé que él es malo, porque sé que son personas que hacen mal. Y a veces es nada más la referencia a que haces mal o al creer que haces mal para que culturalmente tengan esa visión de que si la autoridad no lo hace, yo sí lo puedo castigar. Yo tengo el poder, yo soy el pueblo y tengo el poder. Así es que puedo matar y a través de eso empezamos a justificar la presencia de esos linchamientos. La sociedad, por tanto, es quien decide dar ese castigo ejemplar al acusado debido a la debilidad de los sistemas de justicia del continente. Se acusa de que los sistemas de justicia son corruptos, tardados, y las personas van y entregan a un delincuente y dicen no pasa nada porque sale, porque tiene recursos, por muchas cosas. Ah, pues entonces para que no pase esto, mejor yo lo mato. Y eso es lo que está generando que en México y por ejemplo en el estado de Puebla
tengamos un sinnúmero de casos de linchamiento. La justicia por propia mano. ¿Por qué? Porque no se creen los sistemas de justicia o porque se les dé débiles. Pero no buscamos reforzar esos sistemas. Y ante esa condición de no reforzar los sistemas, la sociedad se harta y toma esas decisiones de actuar. Casos muy concretos que quiero nada más comentarlo con ustedes. Brasil, conforme al autor Sousa Martins, en los últimos 60 años, más de 1 millón de brasileños participaron en linchamientos. El sociólogo nos dice que la policía interviene a veces para salvar a la víctima en 9 de cada 10 casos con petición de la propia sociedad. Es decir, si bien va a existir una gran cantidad de intentos de linchamiento, también hay soluciones por parte de la población a fin de detener la violencia. ¿Qué nos pasa aquí? Que en la propia sociedad vamos a encontrar que puede haber sentimientos de repulsión hacia el delito, pero que no actúan bajo un impulso, como cierta parte de ella, cierto grupo que se deja llevar y toma decisiones radicales. Ante esa situación de ver cómo en la parte de la sociedad alguien se sale y quiere ser tan radical, la otra parte, llamemos más consciente, pide a la autoridad que venga e intervenga. Y es así como podemos a veces solventar la situación y que quede nada más en tentativas de linchamientos. Pero lamentablemente hay muchos casos en que la autoridad no llega porque es avisado tarde, porque no tiene los suficientes elementos o porque no está preparado para enfrentar estos criterios de violencia. Y se crean entonces este fenómeno cada vez más visto y documentado de linchamientos. En los Estados Unidos, la organización Lynching in America reportó más de 4,000 linchamientos en todo el territorio por una situación de motivos raciales entre 1877 y 1950, donde, como lo referíamos, el Ku Klux Klan lincharon a decenas de personas por motivos raciales que se tienen. Quizá en Estados Unidos no se vea ya una situación de un linchamiento como aquí en América, de esa naturaleza, pero han cambiado su forma. Siguen linchándolo a través de lo que vamos a ver en unos minutos más como los linchamientos digitales que se pueden tener, donde también puedes acabar a una persona o llevarla a que tome decisiones de que la presión social puede ser tan fuerte que sin necesidad de que haya una fuerza física contra él, la persona pueda quedar devastada e inclusive, como conocemos en muchos casos, tomen medidas de suicidio por lo que en grupos de redes sociales se está manejando. Que eso es propiamente también una forma de linchar, de linchamiento, sin necesidad de una acción directa en las personas. Un país muy cercano como es Guatemala, vean, en dicho país no está tipificado el delito de linchamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Propicia que al existir vicios legales, aunado a los descontentos sociales por la criminalidad, estos casos aumentan de justicia masiva por propia mano. Dos elementos que no nada más son prioritarios o privativos, perdón, en Guatemala, sino si hay un vacío legal y hay descontento social por casos de criminalidad, esto es caldo de zona de cultivo para que el fenómeno del linchamiento prolifere en muchos de los casos. En la India, que es una región del centro-sur de Asia, también han sido muy comunes los linchamientos, principalmente en los casos de violación o de por la falta de respuesta, también de autoridades policiales. Casos concretos contra los acusados, porque no hay las medidas correspondientes, las inconformidades en la impartición de justicia, motivan a que la sociedad pueda tomar esa decisión. Venezuela es un caso que nos debe de llamar mucho la atención, y no tanto por las condiciones de su gobierno, si es bueno, si es malo,
sino porque los linchamientos se han convertido en un suceso común que se tiene. Nos habla de que algunas organizaciones de la sociedad civil alertan de un crecimiento de un 650% de casos de linchamiento en el país, donde se tiene una alta tasa de homicidios y conflictos sociales y económicos. ¿Por qué es este fenómeno? Bueno, pues se dice que eso es debido a la ineficiencia de las autoridades y que los linchamientos no son percibidos, ojo, como homicidios, sino como una justicia por retaliación, es decir, una fórmula que les permite ejercer un esquema de venganza. Si la autoridad no hace nada, entonces, pues yo te dejo que tú puedas tomar la decisión. Yo no puedo tenerlo, soy incapaz de hacerlo, te dejo la decisión a ti y tomas esa justicia entonces en ello. Por eso entonces estamos viendo que hay una alta tasa de impunidad para las víctimas como para los agresores. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, se los dejo prácticamente como un acto que ustedes van a considerar si debe de ser o no, de alguna manera, vengado el mismo. ¿Qué es lo que ha pasado en México? Históricamente, el linchamiento en México se empezaron a dar casos, decíamos, en primeras culturas precortesianas, pero usualmente entre tanto los mayas como la cultura de los mexicas, eran gobiernos altamente fuertes, en donde, si bien es cierto, el derecho penal era manifestado de alta prohibición, no permitían que la población pudiese hacer o actuar tan libremente, porque si no, ellos hubieran perdido la fuerza que podían tener. Eran medidas, penalmente hablando, terribles, ejemplificativas, empalamientos, descuartizamientos, el hecho de ser arrojados eh, a hornos, de ser arrojado a los cenotes, por ejemplo, en la zona de Yucatán, etcétera, etcétera. Y eso entonces motivó que de alguna manera pues tuviésemos cierto antecedente muy limitado de lo que es un linchamiento. Como tal, en el sentido moderno, el linchamiento se da a través de un personaje, pues para él mal, porque pasa la historia de ser documentado el primer asesinato de linchamiento en México, que fue el de Arnulfo Arroyo. Esto fue documentado por el autor Claudio Lobnitz en el año 2015, en el momento en que se desarrolla durante la época del porfiriato una lucha política, social de los medios que iban a generar esto. Grosso modo les comento cómo sucede para que ustedes tomen la idea. Citan las referencias históricas que el 16 de septiembre del año de 1897, después de las 10 de la mañana, en las celebraciones que se empezaban a hacer de la independencia, de la independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente Díaz fue atacado por detrás por un, dicen, conocido borrachín de nombre Arnulfo Arroyo. Recibió un empujón, que fue lo que pasó. Arroyo es capturado y detenido inmediato. Y dicen, desde el momento en que Arroyo fue detenido, la gente clamaba su muerte. Así es como lo toman la referencia principalmente del periódico El Imparcial, que es el que da ese seguimiento. El presidente Porfirio Díaz respondió diciendo que él estaba bien y mandó a que llevaran al detenido a un lugar seguro y que no le hicieran ningún daño. Esa fue la instrucción del presidente documentada por el periódico. Sin embargo, una vez dentro de la comisaría, se descubrió que Arroyo iba desarmado. ¿Qué implicó esto?
pues que no iba a ser considerado como un ataque al presidente. Pudo haber sido una circunstancia de que estaba a punto, en la embriaguez, se haya acercado, se haya tropezado, haya empujado, pero no podemos acusar de que Arroyo iba a atacar al presidente por eso que no llevaba nada. ¿Qué sucedió durante la noche del 17 de septiembre, cuando ya estaba detenido en la comisaría de la Ciudad de México? Arnulfo Arroyo fue asesinado a puñaladas, es decir, linchado a manos, dice, de un grupo de furiosos ciudadanos que irrumpió en la comisaría en altas horas de la madrugada. Ese es el primer caso de un linchamiento que tenemos documentado y precisado en el México. Una turba de ciudadanos llegan a la comisaría, sacan, someten a los miembros de la policía, sacan a la persona y la matan a puño.